Pues estamos aquí con Catherine Angulo, una mujer apasionada por la fe, definitivamente una de las líderes católicas más importantes de nuestro país. Ah, Actualmente trabaja en el Instituto para la Vida de la Iglesia, McGrath Institute, en la Universidad de Notre Dame, ¿verdad? Y es un honor tenerte con nosotros, Catherine. Muchas gracias por estar aquí. No, qué alegre estar contigo, Vicente, y felicitaciones por este podcast. Es un honor porque gracias a esta iniciativa podemos hablar con gente como tú, así que pues gracias por aceptar la invitación. Qué regalazo para la Iglesia Católica aquí en Estados Unidos. Gracias, gracias. So, Catherine, una mujer con muchísimo liderazgo, con una pasión grandísima por su fe. Cuéntanos un poquito de ti, de dónde nació esto. Bueno, nací y crecí en una familia católica. Yo nací técnicamente en México, pero viví ahí solo 3 días, o sea que le digo a mi familia que soy el souvenir de México. Mi familia es colombiana y crecí en Colombia. Entonces crecí en un país católico, recibí educación católica, pero fue el primer día de universidad que de verdad cambió esa mentalidad de que es la fe de la casa, es mi fe a la que me estoy preocupando. Y todo eso se basó a que una compañera de universidad que tenía la misma edad que yo, que en ese momento no nos conocíamos, éramos estudiantes nuevos, era el primer semestre, se me acercó y me dijo, tú me vas a decir que estoy loca, pero Dios te está necesitando en la iglesia. Y primero que todo, pues esto era en Colombia, eso no es una conversación que pasa normalmente en nuestros países porque todos somos católicos. Y no fue lo que ella dijo, cómo lo dijo, fue lo que sentí en ese momento en el corazón. Y fue increíble que una persona de mi misma edad fue la que me llamó la atención a preguntarme si de verdad yo creía o no creía en mi fe. Entonces, inmediatamente ese día busqué en el mapa de la universidad donde es que quedaba la capilla y fui a visitarla y tan pronto llegué, no había nadie, solo estaba yo y sentí como si fuera un imán que me llevaba hacia donde estaba expuesto al Santísimo. Y cuando llegué ahí sentí un amor impresionante, algo fuera de lo normal. Entonces eso me llamó mucho la atención y poco a poco, cada semana de la universidad hacía algo diferente para acercarme más a Dios. Entonces ya aprendí a qué horas eran las misas, aprendí a qué hora eran las confesiones, empecé a hacer preguntas, empecé a tener diálogos con personas que me ayudaron a, como digo yo, pasar de la fe de la familia a que fuera mi fe. Y desde ese momento, desde ese caminar, cuando le abrí la puerta a Dios, porque me imagino que Dios me golpeó la puerta muchas veces y a veces se la abrí y se la volví a cerrar, pero esta vez sí se la abrí totalmente. Y ahí fue cuando me empezó a cambiar la vida. Después inmediatamente como a los 2 años, terminé aquí en Estados Unidos estudiando en una universidad, estaba estudiando lenguas modernas. Me gradué y la universidad en donde estaba me contrató, que es muy raro porque fui la primera internacional que contrataron en esa universidad. Y me pusieron a cargo de todos los programas internacionales. Entonces tenía unos proyectos interesantísimos de ayudar a los estudiantes americanos a tener prácticas en todos los países del mundo. Y algo que hice que no caí en cuenta es que cuando hacía los agreements con las otras universidades, me aseguraba que hubiera un factor social, en donde no solo que fueran a aprender académicamente o culturalmente, pero que también ellos pusieran en efecto las cualidades que ellos tenían en ayudar a las comunidades a las que iban. Y eso fue lo que causó más revolución en la universidad, porque a los estudiantes les fascinó ese aspecto. Y en medio de eso me di cuenta que mi universidad no tenía un campus ministry católico. Entonces, como siempre, uno se ofreció de voluntario. Hablé con el padre de la parroquia que quedaba cerca de la universidad, me dio el permiso y empecé con el grupo católico de jóvenes. Empezamos como con 12, terminamos con un grupo gigantesco, casi de 400 o 500. Y el llamado que Dios me hizo fue que después de 3 años en ese proceso, un día estaba en mi oficina trabajando y muchos de esos jóvenes se entraron a mi oficina al tiempo. Mi oficina parecía como una lata de sardinas, todos estaban hombro con hombro y me entregaron una placa de la última cena y atrás escribieron: Catherine, lo que tú haces en esta universidad es muy buena, pero la iglesia te necesita.
Entonces, claro, el llamado fue fuertísimo. Yo quedé, no, pues Dios a veces llama duro y esa vez fue una llamada dura para mí. Y me di cuenta que sí, que yo tenía el talento y tenía el amor y la paciencia y el entusiasmo hacia el Ministerio de Jóvenes, pero sabía que no tenía todo el conocimiento. Inmediatamente me dispuse a buscar másters en teología y una universidad me contactó inmediatamente, me ofreció beca completa y fui, hice mi máster y después de terminar el máster empecé ministerio en una parroquia. Yo pensé que iba a trabajar toda la vida en un nivel universitario, pero fue casualmente para trabajar con jóvenes de high school. Y estuve en esa parroquia por 9 años. Empecé con 5 jóvenes y terminé con 300 en high school y 200 en middle school. Después de eso, la misma parroquia me pidió que ya estuviera a cargo de todos los ministerios, hiciera lo mismo con todos los ministerios. Entonces estuve 4 años a cargo de todos los ministerios de esa parroquia. Y después recibí una llamada de la diócesis de Raleigh, que se me encargaba de los jóvenes, no hispanos, pero todos los jóvenes de esa diócesis, y lo acepté y trabajé allí por 5 años. Hicimos muchos proyectos muy buenos y después me llamó la arquidiócesis de Atlanta y me dijo, te necesitamos aquí. Entonces fui allá y trabajé por otros 4 años. Y después me llamó la Universidad de Notre Dame, te necesitamos aquí. Y ya llevo 3 años aquí. Mira, me encanta algo de cómo comenzó tu llamar. Uh-huh. Que dices que fue una persona de la misma edad que tú Uh-huh. quien te dijo la iglesia te necesita. Creo que el acompañarnos mutuamente, ¿verdad? Que un joven acompañe a otro joven, es muy importante. Es importante en la fe, llama la atención, intriga. Los jóvenes están impuestos, ¿verdad? Que papá, mamá, el tío, la tía, el señor de la iglesia les hablen de Dios. Pero Sí. cuando es otro joven, como que dices, oye, ¿qué pasa, no? ¿Qué tan importante crees que haya sido ese momento que otra muchacha, otra joven de tu edad, sea la persona que te dijo, la iglesia te necesita, Dios te ama? Uh-huh. 100% importante. Y por eso es que he dedicado los últimos 21 años de mi vida en ministerio con los jóvenes. Porque la autenticidad que tenía esa joven, primero, ella no estaba diciendo eso a todo el mundo. Ella supo cuál fue el momento correcto. No nos conocíamos, como acabo de mencionar. Yo acababa de empezar la universidad y ella también. Nunca nos habíamos conocido, pero ella sintió ese llamado en su corazón y ella tuvo el valor de acercarme, porque yo le pude haber dicho 1000 cosas, pero ella lo dijo con tanto amor y con tanta suavidad, que fue un llamado que me apasionó, que yo dije, de verdad, yo nunca había pensado en esto. Nadie de mi edad antes me había preguntado. Sí me habían preguntado en los exámenes de religión del colegio, pero no me habían preguntado de una forma tan real. Y cuando uno ya empieza a ser un joven, uno ya tiene que empezar a hacerse las preguntas grandes de la vida que a veces no nos las hacemos o no las recibimos. Porque muchas veces pensamos va a la universidad y todo lo que hay que preguntarles es acerca de qué carrera va a hacer, cómo le está yendo en el colegio y así. No, hay muchas decisiones también importantes que están haciendo en la universidad. Se está uno decidiendo con quién está saliendo, uno está decidiendo qué carrera va a hacer para el resto de vida, qué vocación va a seguir y qué relación va a tener con Dios. Entonces yo soy eternamente agradecida a esa joven, no solo porque me acompañó de una forma tan amorosa que no me asustó, no me regañó, no me dijo, es que usted qué piensa de la vida. No, fue una forma tan amorosa, tan sutil y tan auténtica que me abrió una puerta, no me cerró la puerta. Y por eso, desde ese momento, cada vez que yo veo a un joven, les digo, si supieran el poder que ustedes tienen, cambiaré el hogar. Yo te digo, en cualquier parroquia que vayas, que haya un grupo de jóvenes activo, es una parroquia que está en fuego, que está lleno del Espíritu Santo. Cuando vas a una parroquia donde no hay jóvenes, hay frío, hay soledad, hay falta de alegría, hay silencio, todas las cosas que no nos gustan de un sitio donde no nos sentimos bienvenidos. Me encanta de verdad, me encanta, me fascina el impacto que esto tuvo en tu vida, ¿no? Me dices, por ese momento que una joven de una manera auténtica, no de una manera pretenciosa, sino de una manera auténtica, sutil,
te invita y Ujú. esto tiene un impacto grandísimo en tu vida, ¿no? Sí. Después te involucras en la vida, en la vida de la universidad, pero me gustaría ahora dar un gran salto, ¿no? Ujú. Trabajas en una universidad. Al ver que no hay un ministerio católico en esta universidad, tú tomas la iniciativa, la responsabilidad. Y sí quiero hablar de la responsabilidad y de la iniciativa, porque creo que hoy en día hace falta responsabilidad, hace falta iniciativa. ¿Qué te lleva a ti como mujer latina trabajando en una universidad no católica, ¿verdad? Ujú. A decir, la iglesia tiene que estar presente aquí. ¿Qué tenías en tu mente y por qué tomas ese primer paso? Fue interesante porque mi primera reacción fue necesidad, y es que en mi primer año de universidad yo no tenía carro y yo quería ir a misa los domingos. Entonces me puse a preguntar quién más era católico y pues obviamente en una universidad que no es católica es muy difícil conseguir otro católico. Y me encontré que uno de los profesores era católico y entonces le pregunté, ¿serías tan amable de llevarme a misa? Y esta persona quedó aterrada que un joven me estuviera preguntando eso y me dijo, sí, claro, yo voy a la misa a las 8 de la mañana los domingos. Imagínate la vida de universidad y que a las 8 de la mañana fuera la Sí, misa. Y algo que le impactó a él terriblemente es que a las 8 de la mañana todos los domingos yo estaba parada enfrente de mi dormitorio de la universidad para que me recogiera. Y fue cuestión de como 2, 3 semanas que hice eso, que él dijo, yo nunca había pensado que de pronto hay más jóvenes que quieren ir a la misa y que no pueden. Entonces me puse en contacto con el sacerdote de la parroquia y yo le dije, hay muchos jóvenes que queremos venir, pero que no tenemos cómo. Y pues obviamente cuando se invita a las 8 de la mañana, no muchos van a decir, listo. Entonces lo que hicimos fue que empezamos a preguntar en la parroquia quién estaría disponible de llevar a los estudiantes de la universidad a la parroquia para misas, dependiendo de qué misa atendían ellos. Y hubo una respuesta. Muchas veces los jóvenes decían, ay, sí, yo quería ir, pero ¿sabes qué fue lo que fue más interesante? Que como las familias nos venían a recoger, en cierta forma uno tenía esa relación con una familia que te estaba recogiendo y te empezaban a conocer y te hablaban y se empezaban a conocer de tu vida, te empezaban a desear buena suerte cuando tenías exámenes, empezaron esos detalles que lo hacían sentir a uno que uno pertenecía a la parroquia. Muchas veces cuando uno es joven y uno va a una parroquia solo, de una que no es la parroquia de la casa, uno siente, no, pues nadie me conoce, nadie me trata bien, nadie me da la bienvenida, no importa. Entonces, lo importante como jóvenes es que nosotros ayudemos a otros jóvenes a que se conecten con una familia o con un ministerio para que sepan que ellos son parte de, que cuando los vean en la parroquia digan, ay, ahí llegó Catherine, ay, ahí llegó Vicente, no que si uno llegó o no llegó, nadie le interesa. Ese nivel de atención y ese nivel de comunidad es básico para que un joven se sienta atraído a la parroquia y a su comunidad. Entonces empezamos con algo tan sencillo como eso, pero cuando me di cuenta que eran más de una docena los jóvenes católicos de la parroquia, ahí fue cuando dije, ¿y por qué no hacemos ningún tipo de ministerio entre nosotros aquí para empezar a conocernos y también para empezar a hacer más actividades de fe? Y poco a poco, al principio sin ningún material, sin ningún contenido, sin ninguna experiencia, pero poco a poco íbamos haciendo las cosas y ya cuando la parroquia se empezó a dar cuenta que estábamos moviéndonos bien, ya empezaron a ayudarnos con guías, ¿no? Porque en cierta forma Dios sí estaba presente, porque no sé cómo hicimos para llegar al otro lado, pero ahí llegamos. sí, mira, me llama mucho la atención que dices que el joven necesita que se le conozca por su nombre, Ujú, necesita sentirse parte de la comunidad. ujú, Tú has estado como lo escuchamos en tu biografía cortita que nos cuentas, has estado involucrada a nivel parroquial, ujú, pero también has estado en posiciones a nivel arquidiocesano. ujú. ¿Cuáles crees que son uno de los retos que tenemos dentro de la iglesia para poder crear este ambiente donde se le conozca al joven por su nombre, donde el joven se sienta parte de una comunidad, donde se sienta reconocido, donde sienta que existe? Porque
A mí se me sigue siendo interesante, y tú sabes muy bien esto, que nosotros seguimos hablando y en la iglesia hablamos bastante de los jóvenes, Ujú. pero cuando se trata de trabajar, cuando se trata de crear oportunidades o espacios donde los jóvenes puedan ser líderes, ahí ya no estamos tan dispuestos. Ujú. Desde tu perspectiva y con el éxito que has tenido en el ministerio, los ministerios que has dirigido, ¿qué nos hace falta? Eh, bueno, nos hacen falta muchas cosas, pero yo quiero empezar con, hay un gran error que tenemos en ministerio. Y el primer error es que nos fascina decir los números. Uy, es que tenemos como 100,000 jóvenes en esta parroquia. Perfecto, ¿dónde están? Y cuando yo les pregunto eso a las parroquias, generalmente me dicen, no, ellos son buenísimos porque somos los que los llamamos a que muevan las sillas del evento, o que recojan la basura, o que hagan los trabajos que nadie quiere hacer en los eventos de las parroquias. Yo les digo, ese es el error más grande, porque los jóvenes son los mejores discípulos que ustedes tienen. Algo que he aprendido en mis 22 años de trabajar con jóvenes es que un joven, cuando da su testimonio real, abre y derrite corazones inmediatamente. Un gran error que la gente tiene es que los jóvenes no dicen la verdad, que no les interesa, que no escuchan. Algo que la experiencia me ha dado es que escuchan. Ahora, que no les gusta lo que tú estás diciendo es otra cosa, pero escuchan muy, muy bien. Y cuando ellos ven que alguien sí les está hablando del corazón, inmediatamente se conectan. Y no solo eso, sino que cambian su vida. Convertir a un adulto es 7 veces más difícil que convertir a un joven. Porque un joven cuando encuentra lo que quiere se entrega 100%. Un adulto todavía tiene máscaras de protección, de decir, no, pero es que yo siempre creí esto, o no, yo siempre tengo la razón. Y entonces les ponen más murallas a Dios. Un joven cuando habla se rompe barreras fuertemente y eso lo vemos en la Biblia. Cada vez que los discípulos jóvenes hablaron, o los más sencillos o los más chiquitos, cuando vemos a los santos, vemos que un testimonio cambia corazones inmediatamente. Entonces, ¿cuál es el error que está cometiendo la iglesia muchas veces? Que solo vemos el joven como músculos y como juventud, pero no los vemos como inteligencia y wisdom. El joven tiene mucha pureza de corazón cuando se le permite. Lastimosamente lo que vendemos es la idea de, ay, yo no hablo con mis hijos porque ahorita están de teenagers, ahorita están de young adults y están en una cantidad de locuras y hasta que no sean grandes y crezcan yo ya no les hablo o yo ya no les creo. Ellos dicen eso y hacen eso porque están primero creciendo y tienen que experimentar, pero al mismo tiempo ellos también están confundidos. La pregunta número uno que los jóvenes me han hecho a mí siempre durante estos 20 años es, Catherine, dime qué es lo que es verdad y lo que es mentira. No me están diciendo, toma esta decisión por mí. Simplemente me dicen, dime que es verdad y que está bien y que está mal. Que un joven a la edad de 15, 16, 21 años te esté haciendo esa pregunta, quiere decir que nadie les habló de eso antes. Y eso es un error gigantesco. Y de nuevo, no es de que sentarlos en una silla y decirle, usted haga esto bien o haga esto mal. No, 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 no. Es de decirles el por qué. ¿De dónde es que viene? ¿Cuál es el contenido que hay detrás? ¿Qué es lo que Dios quiere de ellos? ¿Cuál es la felicidad real? Cuando los jóvenes escuchan eso, se alegran totalmente. Eh, yo le pregunto ya a muchos jóvenes, sobre todo a los que tuve al principio, ¿qué fue lo que más aprendiste del tiempo que estuviste en el grupo juvenil? Y me dicen, Catherine, high school was horrible. Y me dicen, fue la peor etapa de mi vida, donde hubo bullying, donde hubo todos estos problemas. Pero cada vez que yo iba al youth group, yo podía sentirme seguro en una comunidad que me conocía, que sabía que lo estaba haciendo, que me daba esperanza y que me daba alegría. Entonces, se aprendieron todo el contenido catequético que les estaba ofreciendo. Probablemente no se acuerdan de mitad de lo que les enseñé, pero sí vivieron la comunidad cristiana que Dios quiere que construyamos en este mundo. Entonces saben que sí existe y que sí es verdad, y por eso es que siguieron creciendo en la fe. Me llama la atención mucho que dices que es más fácil convertir a un joven que a un adulto, porque el adulto ya tiene de alguna manera su manera de vivir, de ser definida.
Pero cuando miramos la realidad en la iglesia, pues pareciera que estamos más preocupados, ¿verdad? Por Ujú. mantener a las personas adultas en la iglesia, involucradas en la iglesia, que los jóvenes. ¿Cómo podemos romper esta barrera? Mira, yo sé y tú sabes, ¿no? Que la Biblia, la tradición bíblica, está llena de gente joven. Está llena, Ujú. desde el Génesis hasta los Evangelios, Ujú. está llena de gente joven. Es decir, Dios constantemente ha estado llamando a través de la historia de salvación, a gente y a líderes jóvenes para que tomen un papel de liderazgo en la comunidad. Hoy en día, en muchas parroquias y en muchos lugares, esto es un reto. ¿Y por qué digo que es un reto? Porque la realidad es que, por ejemplo, los jóvenes latinos en la iglesia ah, siguen buscando su lugar en los Estados Unidos, ¿verdad? Ujú. Sí. Las estadísticas nos dicen que quizás es el número, el grupo étnico que más rápido pudiera estar abandonando la iglesia. Ujú. Ah, tenemos retos grandes con los jóvenes. Al mismo tiempo, yo creo que es una oportunidad. Ujú. ¿Cómo podemos afrontar como líderes, para los líderes jóvenes que nos están apoyando, qué podemos hacer para cambiar esta cultura eclesial donde podamos darle la bienvenida y crear espacio para el liderazgo joven? Ujú. Pues mira, tenemos que ser prácticos, tenemos que ser generosos, mentores unos de los otros. ¿Por qué razón? Prácticamente, y esta es una estadística totalmente práctica, más del 70% de los empleados ahora de parroquiales que existen ya son mayores de la edad de retirement. ¿Qué quiere decir eso? Que en menos de 10 años, pasado la edad de ser retirados, en menos de 10 años vamos a tener una ausencia de empleados en ministerios tan grande que la demanda va a ser gigante y los expertos van a ser muy pocos. Entonces, si estamos viendo que hay una comunidad que está creciendo, cuando vemos la comunidad católica está creciendo, sobre todo en los jóvenes hispanos, obviamente son los que llevan el número gigante, que ya más es del 60%, son hispanos de la edad de 10, creo que es 18 hacia abajo. Cuando tenemos un número que está creciendo y el número de ministerios profesionales está bajando tan fuertemente, si nosotros como latinos no entendemos que tenemos el llamado de cuidar en nuestra comunidad y también de la comunidad del barrio en que estamos, ya sea polaco o afroamericano o vietnamís o anglosajón, si no hacemos ese trabajo, nuestros jóvenes se van a ir a otro lado y va a ser nuestra culpa porque nosotros ya tenemos el regalo de la fe. De alguna forma ya ese regalo nos llegó a nuestro corazón porque tenemos ese llamado. Ahora, ¿que nos falta autoestima? Sí, claro. ¿Que nos falta preparación? Sí, claro. ¿Que necesitamos a alguien que nos demuestre el camino porque eso nunca lo habíamos hecho antes? Sí, claro. Eso es lo que podemos estar haciendo ahorita, en este momento. Tenemos que estar haciendo esto ahorita. Y algo que yo siempre he hecho y que he puesto en práctica es, en cualquier nivel de ministerio en que yo estoy, así sea voluntario, de empleada o como se me ha presentado, me aseguro que mientras yo estoy haciendo ese trabajo, estoy entrenando a 3 personas más que pueden hacer el mismo trabajo que yo estoy haciendo, para que cuando yo me vaya, porque Dios me llama a otro nivel, hay 3 personas que ya pueden hacer ese trabajo. En vez de uno, ya hay 3. Eso es muy importante. El susto más grande que tenemos los hispanos es que creemos que no sabemos suficiente. Bueno, si no sabemos suficiente, preparémonos. Hay muchas formas de prepararse. Y lo otro es que sentimos que no somos capaces y somos hijos de Dios. Ahí ya tenemos todos los títulos necesarios que Dios está pidiendo de nosotros. Esos son los únicos 2 requerimientos. Que digas sí y que entiendas que tú eres un hijo de Dios y que tienes ese llamado bautismal de ser un discípulo en este mundo. Eso es todo lo que necesitas. Dios hace el resto. Si no, yo te diría, cuando tú vives a mi vida, yo te conté la historia muy bonita y muy rápida. Pero si tú te pones a fijar en cada momento que Dios me estaba cambiando de nivel,
era una locura. Yo empecé en medios de comunicación, después me moví a lenguas modernas, después me moví a un máster en teología. Pero si tú miras hacia atrás, yo necesitaba la lengua, necesitaba la teología y necesitaba los medios de comunicación para poder hacer lo que estoy haciendo. Dios tenía un mapa perfecto. Yo era la que pensaba que me estaba enlocando porque iba de un lado para otro. Pero lo hice en fe y lo hice en oración. Y por eso es que Dios me pudo llevar de la mano, de paso a paso, para poder estar donde estoy y estar en conversaciones en los niveles en que ando ahorita. Me llama la atención dos cosas que dices que yo creo que están conectadas. Primero dices necesitamos ser mentores. Uh-huh. Y a eso le agregas la idea de que cada uno de nosotros debería tener a 2 o 3 personas a las cuales les estamos enseñando a hacer el trabajo que nosotros hacemos para que no somos eternos, ¿verdad? Uh-huh. Para que pueda primero haber más liderazgo. Yo creo que nosotros, y en la iglesia, yo lo he mirado muchas veces en la iglesia, ¿verdad? Tenemos una tendencia de que este es mi lugar, esta es la puerta donde yo le doy bienvenida a la iglesia y tengo 20 años dándole la bienvenida a la gente en esta puerta y esta puerta nadie me la quita. Es decir, reclamamos esquinas y reclamamos nuestro servicio en la iglesia, pero no tenemos una visión de que debemos de crear espacios, ¿verdad? Cuando hablamos de crear liderazgo, bueno, ¿de qué sirve que demos formación o hablemos de liderazgo si no creamos espacios para que esta gente sea líder, ¿no? Sí. Entonces, me llama mucho la atención. Me gustaría escuchar un poquito de ti. Uh-huh. También me gustaría escuchar un poquito de ti, de la importancia que tenemos dentro de la comunidad latina a nivel profesional, pero también en la iglesia, de tener una cultura de mentores, ¿verdad? Uh-huh. Tenemos una cantidad de jóvenes que están en busca de guía profesional, quizá guía espiritual, y tenemos una gran necesidad de personas que nos acompañen en este proceso. Tú, dentro de tu trabajo, por el cual yo te conocí, ¿verdad? Tienes una cultura de mentores muy presente. ¿Por qué es esto importante en la iglesia, no? ¿Por qué? Porque la fe es un regalo, no es una posesión. Dios no me ha dado mis talentos o mi amor a la fe hacia Él para que yo me lo guarde y vaya y me esconda en un sitio y me regrese con esa bolsita guardada y preciosa que nunca toqué. La fe es un regalo que es para compartir. Y es muy doloroso que la gente viva en este mundo y vea cuánto sufrimiento hay en este mundo y no compartan una de las razones por la cual ese sufrimiento puede ser manejado muchísimo mejor, que es con la fe. Caminar en este mundo como se dice, de valle de lágrimas con Dios es muy diferente a caminar en este mundo de valle de lágrimas sin Dios. Entonces, como tú dices, uno de los errores más grandes que cometemos en las iglesias, lastimosamente, es que aquellos que empiezan a tener cierto liderazgo, crean sus propios, yo los llamo castillos. Entonces se vuelven el rey o la reina de ese castillo y ese es el ministerio de ellos. Y sí, se viven y mueren por ese ministerio, pero se apropian de él. Y ese es el primer error. Uno no se puede apropiar del ministerio porque el ministerio es Dios. No importa qué tan buena sea yo y qué tanto haga, nadie se va a convertir por mi trabajo. Se van a convertir cuando ellos tengan el encuentro con Dios. Es Dios el que está haciendo el milagro. Yo solo estoy ayudando como secretaria a hacer el ambiente o preparar el momento o abrir la conversación para que Dios pueda hacer su parte. Si no, pues entonces imagínate el nivel de estrés que tendríamos de responsabilidad, de que yo dependo de que todo el mundo se convierta porque el trabajo que yo hago. Es el error más grande que existe. Cada vez que yo ofrezco mis talentos y me quedo calladita y dejo que Dios haga su trabajo, ahí es cuando hay unas transformaciones impresionantes. Yo simplemente estoy acompañando a la persona para dejarle saber que no está solo. De la misma forma como al mismo tiempo hay gente que me está acompañando a mí. Porque no hay nadie que yo haya conocido que sea fuerte en su fe que viva solo.
en el sentido de que no tenga comunidad espiritual que le ayude. Todos necesitamos nuestra comunidad espiritual para que nos ayuden a celebrar cuando hay que celebrar, cuando nos ayuden a preguntar las preguntas difíciles de que algo no está bien en el comportamiento que estamos teniendo o en la forma como estamos viendo, que nos ayuden a contestar preguntas que nos iluminen o hasta a veces que simplemente nos limpien las lágrimas. Una de las experiencias más lindas y más dolorosas que yo tuve en la vida fue cuando mi mamá murió. Mi mamá murió muy joven, de 50 años, de cáncer. Y yo entendía el valor de la comunidad. Pero algo que me llamó la atención fue especialmente en el funeral home, cuando yo estaba parada, yo no sabía cuál era mi papel, qué era lo que tenía que hacer cuando estábamos en esa situación. Lo más lindo es ver cómo miembro después de miembro, ya sea de familia, amigos de mis padres o amigos míos o miembros de nuestra parroquia, venían y me abrazaban y me cuidaban como si fuera miembro de la familia, como si fuera algo muy íntimo y decían, no estás sola, estamos aquí, te estamos acompañando. Eso me hizo sentir tan bien que yo en realidad pude celebrar la vida de mi mamá. No me tuve que sentar a llorar a mares de que se fue, sino que pude celebrar su vida porque sentí la comunidad conmigo en uno de los momentos más difíciles. Cuando uno trabaja en la iglesia, el regalo más grande que nos dan es que estamos en los momentos más lindos y en los momentos más difíciles de las familias. Y a veces conocemos esas familias muy bien, a veces las conocemos en un segundo antes de que la acción pase. Y ahí es cuando uno ve la presencia de Dios. Uno lo único que tiene que hacer es estar ahí y estar presente. Entonces, ¿por qué es importante ser mentores? Primero, eso fue lo que nos enseñó Dios. Jesús, lo primero que hizo fue, discípulos, vayan 2 por 2. Eso quiere decir, multipliquémonos. Primero que todo. Segundo, Él nunca paró a decir solo simplemente sígame, no, sino, y ustedes van a tener la responsabilidad de pasarlo a la otra generación. La fe es un regalo que nos los han dado y es una responsabilidad que nosotros le demos a la otra generación, que esté ahí, que esté presente. Y la necesidad de tener mentores es porque si simplemente yo me pongo a pensar, yo soy buena católica, yo estoy haciendo todo lo que necesito y sigo calladita en mi nivel, me puedo estar totalmente desconectando del mundo y Dios quiere que vivamos en este mundo. Después vamos a tener la vida eterna, pero en este momento Dios quiere que vivamos en este mundo. En uno de mis grupos de jóvenes yo tuve una mamá que me dijo, traje a mi hija y en la primera sesión, traje a mi hija y mi hija me dijo que escuchó a un joven decir una mala palabra y por eso nunca más la voy a volver a traer. Y yo le dije, qué raro porque generalmente ese no era el ambiente del grupo. Yo dije, ¿qué fue lo que pasó? Y empecé a preguntar y fue que un joven se pegó con una pared y tú sabes cuando uno se pega con el dedo chiquito del pie, se le sale una mala palabra. No fue que él quiso decirlo por decirlo. Entonces yo le dije a la mamá, si de verdad estás sacando a tu hija de este grupo juvenil porque eso ocurrió, tu hija no va a poder sobrevivir en este mundo. Uh-huh. Hay muchas cosas más graves que hay que manejar. No estoy dando el permiso que el joven haya dicho eso, pero tú tienes que entender que la fe es mucho, mucho más. Entonces nosotros, al tener esa comunidad alrededor nuestra, nos ayuda a decir, ok, eso no estuvo bien, pero pues es que se pegó durísimo contra el muro en el dedito chiquito del pie. Eso fue lo que pasó. Entonces hay que empezar a practicar. Ahí es como podemos practicar cómo ser una comunidad cristiana. Sí, me gusta mucho esto y yo creo que para la comunidad latina en los Estados Unidos esto es particularmente importante, ¿verdad? Que nos acompañemos unos a otros, ¿verdad? Hablábamos de la importancia de tomar liderazgo, de la importancia de que en este país se necesita nuestro liderazgo, ¿verdad? Uh-huh. Me gustaría que nos platicaras un poco qué es lo que haces en tu papel en la universidad. Y también, ojalá podamos hablar de los pasos para tomar como hispanos en Estados Unidos para asumir más responsabilidad y por lo tanto tener más liderazgo dentro y fuera de la iglesia. Pero cuéntanos un poquito lo que tú haces y cómo a través de ello pues contribuyes a crear más líderes, ¿no? Pues yo tengo 2 responsabilidades. Una es en el Priestly Renewal Program que ofrezco a los sacerdotes en Estados Unidos, ayudarles a renovar su vocación sacerdotal.
que es un trabajo increíble y muy necesitado en este momento porque ser un sacerdote hoy en día es dificilísimo, no solo por el problema financiero y ahorita del COVID y todo eso, sino también todos los otros tensiones que ellos tienen que sobrevivir todos los días. Entonces, eso es parte de mi trabajo. El otro trabajo con jóvenes que son parte de Strong Foundations for Catholic Leaders. Estos jóvenes fueron seleccionados después de que me reuní con todas las cabezas de organizaciones católicas alrededor de Estados Unidos y yo les hice las preguntas a esos directores de ¿y quién va a ser el que te va a reemplazar? Entonces, te digo primero que la reacción que tuve de la mayoría de líderes fue susto, de cómo así, yo quiero mi trabajo. Yo le dije, no, es que tú algún día alguien te va a reemplazar. ¿A quién estás preparando para que reemplaces? Y les pedí los nombres que me dieran esos nombres. De ahí salieron 80 nombres. Y después empecé a buscar en todos esos nombres y busqué a líderes que ya hayan demostrado en su nivel de ministerio éxito en lo que estaban haciendo, pero que no estaban conectados todavía con grupos o no tenían un grupo que los apoyara profesionalmente hacia el futuro. ¿Por qué creo que eso es importante? Porque es muy difícil surgir cuando uno está solo. Entonces, al poderlos conectar con un grupo, podrían multiplicar esa creatividad que tienen, ese conocimiento que tienen, lo pueden multiplicar con las personas que se están conociendo de la misma edad, que tienen ciertas características de ciertos challenges juntos. Pero al mismo tiempo, quería ofrecerles entrenamientos en ciertas áreas importantes, ya sea en la vida personal, en la vida espiritual o en la vida profesional, para que estén listos de cuando sea el llamado, tengan las cualidades necesarias para poder recibir la gran posición de liderazgo que tienen el potencial de hacer. Entonces, eso es lo que básicamente yo hago. Empezamos con este grupo por 2 años, del cual tú conoces muy bien porque tú eres parte del grupo. Era secreto, pero ya saben. Pero ya salió. Pero la idea es que después de los 2 años, con lo que hemos aprendido con los candidatos que tenemos, podamos hacer eso de una forma más masiva, de crear un network muchísimo más grande, no solo a los que ya tienen conexiones, sino a los que no tienen conexiones, pero están haciendo un trabajo espectacular en ministerio. Eso es lo que estoy haciendo básicamente. Para la comunidad hispana, lo que yo primero les digo es, tú tienes todas las cualidades necesarias para ser un líder en la Iglesia Católica. Ahora, ¿cómo es que el juego funciona? Primero que todo, tienes que estar educado en la fe. Entonces, si por ejemplo no tienes todavía los niveles de catequesis no ha sido muy alto, empieza con clases, ya sea online, ya sea en tu parroquia, ya sea con el centro, por ejemplo, en Iscali. Empieza con esas clases para que empieces a tener una fundación fuerte para empezar a construir. Segundo, si quieres trabajar en la iglesia como profesional, necesitas un máster en teología. Y en este momento te puedo decir que a nivel nacional, todas las universidades católicas que están ofreciendo educación están muy interesados en reclutar estudiantes hispanos. ¿Por qué? Porque es lo que más se necesita en este momento en Estados Unidos. Si tú tienes un título de máster y eres hispano y eres bilingüe sobre todo, te aseguro que vas a conseguir trabajo. 100% garantizado. No te puedo asegurar eso si eres parte de otro grupo cultural, étnico. Sí. Y tercero, asegúrate que estás entregando tu vida al ministerio por las razones correctas. Hay muchas veces que yo veo gente que le fascina la atención del ministerio, porque en cierta forma se sienten como pequeñas estrellas, y eso es lo más dañino que existe en una carrera ministerial. Tu vida personal con Dios tiene que ser 7 veces más intensa para que puedas manejar las dificultades del ministerio. Y mantener esa vida entre la vida familiar, la vida personal, la vida espiritual y la vida profesional y ministerial es uno de los skills más difíciles de ganar en este mundo. Pero sí es posible. ¿Y por qué lo necesitamos? Porque si no lo hacemos ahora, vamos a perder millones de jóvenes hispanos que están naciendo en este país que nunca van a recibir el regalo que nuestros padres y nuestros abuelos nos dieron de la fe.
Sí, qué bonito. Y para ir terminando, me gustaría, pues, obviamente invitar a todas las personas que nos están escuchando, especialmente a los jóvenes, a, a que reconsideren que la iglesia los necesita, la sociedad los necesita. No es un secreto que actualmente, por los momentos difíciles por los que estamos pasando, ¿verdad? Las estadísticas de suicidio han subido, estadísticas de violencia han subido. Estamos pasando por un momento bastante difícil, pero tú también mencionas es de que si no tomamos responsabilidad, si no haces nada, si eres de las personas que se queja y se queja y se sigue quejando, no estás siendo parte de la solución. Ujú. Y, y necesitamos todos ser parte de la solución, ¿verdad? Y nosotros tenemos que, muchas veces se nos ha criticado como jóvenes, ¿verdad? Que no tenemos una cultura de responsabilidad. Somos demasiados críticos, por no decir criticones. No tomamos responsabilidad. Así que una invitación, ¿verdad? Grande. Me gusta esa imagen que mencionas, Catherine, de decir, si no nos ponemos las pilas, va a haber una cantidad de jóvenes hispanos en los Estados Unidos que jamás se van a encontrar con la alegría del Evangelio, Ujú. que jamás se van a encontrar con, con la verdad, ¿verdad? Y que van a pasar por los momentos difíciles, como tú lo decías. Es una gran diferencia de pasarlo con Dios o sin Dios, una gran diferencia de pasarlo con comunidad, sin comunidad. Y que esa gente, esos jóvenes, esas familias, tengan la oportunidad de encontrarse con la alegría del Evangelio, depende de nosotros, Sí. ¿verdad? Así que un llamado muy, muy importante, especialmente a todos los jóvenes que nos están escuchando. If you're listening, this is for you. We need Yeah. you. Los Yes. necesitamos, los necesitamos, los necesitamos. Para terminar, Catherine, cuál es tu sueño para la iglesia católica en los Estados Unidos desde con los lentes hispanos, ¿verdad? Como una mujer laica, líder, Ujú. con influencia en una universidad católica. ¿Cuál es tu sueño y qué esperas de la iglesia? No solamente de la institución, sino también de los jóvenes, de las organizaciones católicas. ¿Cuál sería tu sueño? ¿Qué te gustaría ver hecho realidad en la iglesia en los próximos años? Pues te digo que cuando yo era chiquita, en las Olimpiadas que fueron en Los Ángeles, es de las primeras Olimpiadas que yo me acuerdo, yo era chiquitica, estaba viendo televisión con mi familia y vi esas Olimpiadas y no sé de dónde, pero me paré y me volteé a mi familia y les dije, ¿se imaginan si hubiera una reunión de estas, pero para alabar a Dios, donde todos los países del mundo se reúnen y hacen eso? Y 6 años luego, Juan Pablo II vino con la misma idea. O sea que yo digo que fue mi idea, pero bueno, que es World Youth Day. Pero yo era chiquita y la tuve antes de que mis papás, me acuerdo que me miraban con una cara de aterrada. Yo lo que le digo a la gente es, ahorita hay mucha gente que siente que no creen que Dios está alrededor, creen que Dios ya no existe, creen que Dios se olvidó de nosotros, que nos está castigando. Por el contrario, si sabes la historia de la iglesia, te das cuenta que en los momentos más difíciles, Dios manda a los santos más grandes de la historia que cambian la forma como se vive la fe católica. En este momento te puedo decir sinceramente, Vicente, que yo tengo mis ojos así de grandes, porque estoy mirando por todos lados a ver dónde es que están esos santicos que están caminando alrededor nuestro, porque ellos son los que van a infusionar toda esta esperanza y todo este amor de Dios de una forma increíble que va a cambiar al mundo. ¿Cuántos Juan Pablo II tenemos alrededor? ¿Cuántos Carlo Acutis tenemos alrededor? ¿Cuántos Madre Teresas tenemos alrededor? Y yo tengo una seguridad que la mayoría de ellos vienen de nuestra comunidad, porque nuestra comunidad tiene la semilla de la fe. Solo falta que nuestros jóvenes se conecten y hagan esa transformación en este mundo. Por eso, algo que yo nunca pararé de tener tiempo es para hablar con un joven. Y yo le pido a todos los jóvenes que sean generosos en su tiempo con otros jóvenes que les están hablando de fe, porque ellos están caminando entre nosotros y no puedo esperar a cuando vaya a una reunión nacional católica
y pueda ver la presencia hispana en ríos de gente, desde los arzobispos, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, las religiosas, las familias, los jóvenes, los niños. A nosotros ya se nos está empezando a abrir el camino, pero si no tenemos a nuestros jóvenes de primera línea, a mí me fascina, en el World Youth Day se canta la canción, esta es la juventud del Papa. ¿Cuándo nos vamos a parar y decirle a este mundo, en estos momentos de dolor, cuando vamos a acercarnos a la Navidad y que hay mucha gente que tiene desesperanza, pero estamos celebrando Navidad? ¿Cuánto nos vamos a parar y decir, esta es la juventud de Dios, esta es la juventud católica, esta es la juventud hispana en este país, que va a traer la alegría, que va a traer la presencia de Dios en esta comunidad, para que la gente se acuerde? Yo creo que muchos no nos acordamos que Dios está presente es porque todos los milagros que estamos viendo diariamente nos los guardamos, porque pensamos que son bobadas. No son bobadas. Dios está presente, Dios está caminando entre nosotros y no puedo esperar a ver la belleza de la cultura hispana, que somos tan familiares, que somos tan abiertos a nuestra fe, que somos tranquilos al decir, este es mi Dios, que podamos empezar a infusionar ese amor en todo el país. Ese es mi sueño. Y tengo mis ojos muy abiertos a ver dónde es que están los anticos para que pueda decir que los conocí. Sí, qué bonito, qué bonito. Y yo creo que podemos terminar con esta invitación, ¿no? Para todas las personas que nos están escuchando, en decir, en estos momentos difíciles es momentos de tomar responsabilidad, es momentos de tomar iniciativa. Nosotros como hispanos tenemos mucho para dar a este país. Nos tenemos que dar la oportunidad y tenemos que darle a este país la oportunidad de experimentar los grandes dones que tenemos como comunidad latina y también a invitarlos a todos ustedes, ¿no? Que nos están escuchando, a que nos ayuden a compartir la alegría del evangelio con los demás. Todos tenemos una tarea específica y una responsabilidad en específica que si nosotros no hacemos, nadie lo más va a hacer. Así que si crees que tú primero no eres digno, que si no estás lo suficientemente preparado, date cuenta que no. Hay algo específico que si no lo haces tú, nadie más lo va a hacer. Así que atrévete y ayúdanos a compartir la alegría del evangelio. Y Catherine, para terminar, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta conversación. Te cedo las últimas palabras de este podcast para ti. Bueno, pues primero muchas gracias a todos ustedes por esta invitación y yo quiero darles un último secretico y es que yo me he dado cuenta que muchas veces los jóvenes miran a Dios como el genio de la lámpara mágica, donde simplemente nos acercamos y le pedimos el favorcito y queremos que el favorcito llegue rápido y que después se vaya otra vez y se esconda en la lámpara. Dios no funciona así. Dios quiere estar contigo, quiere estar presente y quiere darte aún mucho más de lo que estás soñando. Quiere de verdad dejarte ver todas las capacidades que tienes. Y para poder hacer eso, el secreto es entregarte al ministerio y el ministerio te entregará muchas más alegrías de lo que te imaginas. Eso es lo que te va a traer de verdad la felicidad. Cuando dejas que Dios entre y te utilice en cierta forma con todos los regalos que tú tienes, vas a empezar a darte cuenta, vas a tener las gafas correctas para empezar a ver a Dios en todas partes, para traer la alegría y así estés pasando en momentos difíciles, vas a de verdad tener esa paz interior que nuestros jóvenes desean tanto. Así que Dios no es un genio en la lámpara mágica, Dios de verdad es ese amigo que está presente y que quiere vivir contigo. Dale esa oportunidad. Sé que da miedo, a mí me dio miedo cuando me llamó y me llamó de una forma dura con todos esos jóvenes en esa oficina. Pero te digo, tengo la vida más alegre que he podido tener, con problemas, con dificultades, pero más alegre que he podido tener. Así que te doy esa invitación. Y al final no hay nada más lindo que tener el honor de decir, y yo soy hispana. Qué bonito. Pues muchísimas gracias. Tuvimos hoy con nosotros una de las líderes hispanas católicas más importantes. Pues un honor. Muchas gracias, Catherine, por haber estado con nosotros. Síguenos y recuerden, atrévete a soñar y atrévete a experimentar la alegría del evangelio. Muchas gracias. Gracias, Vicente.